Uno de los inventos que más importancia o trascendencia tiene en el mundo de la electricidad han sido los transformadores. Son aparatos que nos sirven para cambiar los valores o magnitudes que tenemos en la corriente eléctrica, como sea la tensión eléctrica o voltaje, también el amperaje y la potencia. Miren este pequeño transformador que tengo aquí para mostrarles. Vamos a ver de cerca lo que hemos instalado aquí. Este es el transformador, mírenlo. Tiene unos cables por donde va a ingresar corriente eléctrica y otros cables por donde va a salir la corriente eléctrica. Está conectado estos cables a esta lámpara de 12 voltios. Y la entrada está conectado a la línea que tenemos nosotros en el edificio, 120 voltios. Voy a prender aquí. Al prenderlo, funciona este aparatito que es el transformador. La lámpara se ha encendido. Nos da bastante luz. Mi transformador tiene aquí un control de voltaje. 14 voltios y 7 voltios. Estoy con 14 voltios de salida. La lámpara da esa cantidad de luz. Voy a poner 7 voltios, disminuye. Este es un transformador reductor de voltaje. Me está bajando de 120 a un voltaje variable de 14 o 7 voltios. Con esta presentación vamos a hacer un recorrido muy bonito para ver cómo fue la historia del invento, uno de los más grandes en el campo de la electricidad, de la electrotecnia, los transformadores. Vamos a remontarnos allá por el año de 1820 al 1830-31, cuando fue el comienzo de los grandes descubrimientos de los efectos de la corriente eléctrica que producían campos magnéticos y también que los imanes producían corriente eléctrica. Son dos personajes famosos que tenemos que tenerlos presentes: Hans Christian Oertel y Michael Faraday. Para hacer y ejemplarizar el trabajo que voy a presentar aquí, voy a utilizar este gráfico, este modelo de una pila de Volta, porque en esa época se utilizó la pila de Volta o ciertas variaciones para obtener valores de este flujo de corriente eléctrica que nosotros lo conocemos. Para que ustedes vean cómo está dispuesto, quiero mostrarles que voy a utilizar el gráfico de la pila de Volta. Allí es una simulación. Yo le he puesto con dos cables conductores por la parte de atrás. Y esos cables van a este aparato que es una fuente de poder que me da corriente directa, es decir, voltaje de pilas. Es una simulación. Imaginémonos dispuestos de esa manera: corriente de pilas, llamada corriente directa del generador nuestro. Imaginémonos un aparato de medida, no es igual al que usó Faraday, tal vez usó él agujas magnetizadas, como ser esta brújula u otro dispositivo. Y lo que se conoce es que Faraday había diseñado un aparato muy parecido a este, un anillo metálico de hierro, y en donde había hecho enrollados de alambre de cobre. En esa época tenía que fabricar el mismo investigador sus propios materiales. Alambre de cobre recubierto con papel de seda para que sea aislante y no haga contacto las vueltas que estaba diseñándose. Este aparato dispuso Miguel de Faraday. Enrollados de alambre en la parte superior hasta la mitad del anillo metálico, y también enrollados de alambre en la parte de abajo. ¿Qué tenemos allí? Dos enrollados de alambre. Diseñó este aparato y con este hizo lo siguiente:
Vamos inmediatamente a montarlo aquí para observar. Allí está dispuesto el anillo. Mírenlo. Un enrollado de alambre va conectado a los terminales de la pila de volta, negativo y positivo. Y el otro enrollado de alambre viene conectado a nuestro aparato de medida, que va a ser el galvanómetro. Tenemos por ahí. Conociendo el principio de Oersted, de que la corriente eléctrica, cuando circula por un cable conductor o por un enrollado de alambre, crea campos magnéticos. Vamos de aquí a verificar con estos clavitos que están cerca. Voy a colocarlos allí. Voy a dejar que pase corriente. Y vemos que aquí se ha creado magnetismo. Miren, ahí se ha convertido en un electroimán, que es lo que hizo Oersted. Al paso de corriente hace nacer una fuerza magnética, pero esa fuerza magnética la aprovecha Miguel de Faraday y en el anillo hace su enrollado de alambre, y en el cual vemos que sale corriente eléctrica. Como vemos, midiéndola a través de nuestro aparato que hemos colocado aquí, que es un galvanómetro. Vamos a hacer pasar corriente eléctrica uniendo el interruptor. Aquí está. Cuando pasa, miren el galvanómetro. Va a un extremo y llega a cero. Va a otro extremo y llega a cero. Miguel de Faraday fue el primero que interpretó este experimento y le llamó corrientes inducidas. Es decir, la creación de una corriente eléctrica en el enrollado que está independiente del primario. Aquí tenemos el principio de Oersted y acá tenemos Faraday. Pero lo que teníamos nosotros allí, al pasar la corriente eléctrica, decíamos, era más que nada campos magnéticos. Tenemos otro trabajo que realizó Miguel de Faraday. Vamos a hacerlo ahora con otros materiales que también consta entre sus invenciones que hizo utilizando la corriente directa. Este anillo tomó un nombre, se llamaba ya el anillo de Faraday. El anillo de Faraday. Él realizó también experiencias utilizando enrollados de alambre. Yo estoy utilizando aquí un enrollado de alambre de cobre barnizado. Más o menos aquí tengo unos 5 metros de alambre número 18. El barniz es una pintura para que no haya contacto una línea con otra línea. Él utilizó estos enrollados de alambre. Miren, en la parte media vacío, es decir, había núcleo de aire. Y también utilizó otros enrollados, como el de aquí, que sí tenía un núcleo metálico. ¿Y qué obtuvo él? Él obtuvo aquí un gran electroimán, basado en el principio de Oersted. Pero ¿cuál es su aporte? El éxito es haber conectado las dos bobinas, los dos enrollados de esta manera, y a la salida del enrollado que no estaba conectado, mide que hay flujo eléctrico. También un fenómeno de inducción electromagnética. Vamos a ver cómo funciona. Vamos a conectarlo. A ver, aquí tenemos. Miren, una bobina enrollada, la otra bobina enrollada en un núcleo de hierro, conectado a la pila de volta. Vamos a utilizar por esta vez 5 voltios. Y el galvanómetro para determinar o detectar si acaso hay producción o presencia de corriente eléctrica con los cables conductores. El trabajo consiste en colocar la bobina con núcleo de hierro dentro de la bobina que está solo formada por el hilo conductor, y le vamos a dar pasos de corriente eléctrica y veamos el comportamiento. Voy a usar la llave. Veamos. Miren la aguja del galvanómetro.
tiene un amplio recorrido. Es decir, que este experimento le dio más resultado que el anillo a Miguel de Faraday. Indudablemente él se emocionó mucho con este experimento, pero, como decíamos, estos experimentos de allí no pasaron en la época de Faraday, porque la corriente directa tiene su función de crear grandes campos magnéticos y podemos transportarla a pequeñas distancias. En esa época no se había diseñado todavía ningún aparato que produzca corriente directa, sino se trabajaba únicamente con las pilas o celdas tipo volta. Miren eso cómo funciona. Ahí está eso. Yo voy a retirar, mírenlo. Al retirar, miren cómo cambia la inducción, que fue el término que ya utilizó Miguel de Faraday, la inducción electromagnética. Esta es una hermosa experiencia, es una cosa muy bonita observar y ver cómo eran los primeros pasos en el trabajo con la inducción electromagnética, los enrollados de alambre, los núcleos de hierro, etc. Muy bien, ahora vamos a pasar a ver otro trabajo que realizó Miguel de Faraday. Tenemos aquí otro aparato que ideó Miguel de Faraday. Está compuesto de una barra sólida metálica de hierro seguramente, un enrollado de alambre, en este caso de cobre barnizado. En la época de Faraday el alambre era de cobre con cubierta de hilo de tela de seda. Tenemos un enrollado ahí y otro separado, independiente, pero en la misma barra. Vamos a conectarlos y vamos a ver el efecto que se produce. Trabajo realizado también por Miguel de Faraday. No igual como el que estamos mostrando, pero las condiciones de funcionamiento son semejantes. Veamos, ahí está dispuesto el enrollado de alambre con sus dos bobinas, digamos, usando un núcleo común conectado a la pila de volta. Vamos a utilizar por ahora un poco más de fuerza, 10 voltios, y el galvanómetro para detectar la presencia de corriente eléctrica. Y entonces procedemos a dejar pasar corriente. Usamos la llave principal. Vamos a ver qué pasa. Miren, la aguja va y regresa a cero. Va y regresa a cero, cambia de dirección y regresa a cero. Ese era el efecto que se tenía en ese entonces. Decimos que lo que se creaba más que nada es campos magnéticos. Miren ahí, tenemos imanes. Bien, vale mencionar en este momento que mientras esto ocurría allá en Inglaterra, en 1831, que presentó especialmente el anillo que fue un experimento increíble en ese entonces. Ocurría que en Norteamérica, Estados Unidos, un gran personaje, un hombre de ciencia, llamado Joseph Henry, también estaba trabajando con la pila de volta o otras celdas parecidas y enrollados de alambre y núcleos de hierro, y había conseguido él desarrollar también los electroimanes. No lo no lo difundió a tiempo, y fue Miguel de Faraday que cuando en 1830 anuncia su inducción electromagnética al crear corriente eléctrica por medio de imanes, se le atribuye a Faraday este tipo de invenciones. Pero en mérito a lo que hizo Joseph Henry, se reconoció su trabajo, los grandes electroimanes que vamos a ver después en otro momento.
y una de las unidades de inductancia se les llama el henrio, en homenaje a Joseph Henry. Bien, con este recorrido que hemos hecho, vamos a dar un salto hacia 1881 o 1884, 1885, en donde se presenta de igual manera como lo hemos hecho aquí nosotros con estos campos eléctricos y magnéticos, se presentan otros inventos pero con otro objetivo, el objetivo de cambiar los valores de la corriente eléctrica. ¿Y cuál es la ventaja que se tiene? Es porque ya se había logrado descubrir otro tipo de corriente eléctrica que no fluía en una sola dirección como la corriente directa, sino que lo hacía en forma alternada. Vamos a verlo inmediatamente, y esos dispositivos vienen a constituirse lo que presentamos al comienzo, en los transformadores de corriente eléctrica.